Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast Procurement Pro, más allá de las compras, un espacio que ha sido creado para poder traer invitados y poder compartir temas con profundidad que muchas veces en el día a día no tenemos la oportunidad. Estamos en la temporada número 2. Este es el episodio número quinto de la segunda temporada, episodio 17 en total. Ya llevamos 2 temporadas corriendo con este podcast y trayendo expertos en cada temática. Hoy hay un tema que hasta ahora no hemos tocado en el podcast y es un tema muy importante y que yo sé que es de interés para todos los compradores y toda la audiencia. Y es el tema de los ahorros, un tema que muchas veces se vuelve como el foco principal de atención en los equipos de compras. Para eso, tenemos el honor, el privilegio de poder contar con Douglas Regueros. Él nos acompaña desde Estados Unidos y Douglas es un profesional con una amplia experiencia y bueno, voy a tomarle simplemente algunos apuntes del perfil de Douglas porque es muchísimo lo que hay para decir de él, pero para que se hagan una idea de quién tenemos nosotros en este momento acompañándonos. Vayan a ver los daticos interesantes que vamos a compartir. Bueno, él es un líder muy destacado en todo el tema de strategic sourcing, todo el tema de negociación internacional, con más de 30 años de experiencia. No es para que le calculen la edad, pero para que vean la amplia experiencia que ya trae y la trae en diferentes sectores, ¿no? Industria, automotriz, autopartes, muebles, petrolera, farmacéutica y cosmética. Entonces son diferentes sectores que él tiene y actualmente él se desempeña como el CEO de una empresa dedicada a la consultoría, Procurement International Experts, donde se encarga de entrenar a todos los temas de abastecimiento estratégico y acompañar empresas. Adicionalmente, llegó a fundar la Asociación de Profesionales de Compras que tiene sede en Colombia y crear la certificación profesional para compradores, muy conocida y muy vista seguramente en todas las redes profesionales de LinkedIn, que ya tiene, digamos, certificaciones a nivel latinoamericano porque sé que está en alianza con Apraco. Ha trabajado en muchos sectores, también muchas empresas y podemos decir también de parte de él que creó el modelo estratégico para la gerencia del abastecimiento, modelo Mega, que ha sido implementado y que se sigue enseñando y que lo han podido ver seguramente en publicaciones en LinkedIn sobre este modelo Mega. Y sorpresa para mí cuando voy leyendo esto, que hay una hay un análisis que yo he visto, que empecé a leer sobre él y es la famosa matriz de Douglas y me entero que es que estoy aquí con el creador de la matriz. Entonces es un privilegio para que vean la calidad del perfil de invitado que tenemos acá. Adicionalmente, ya para ir cerrando, él fue nombrado presidente para la región América de la IFPSM International Federation of Purchasing and Supply Management, Federación Internacional de Compra y Abastecimiento en 2019 al 2022 y consultor conferencista en muchos temas. Así que ya vieron el pergamino de invitados que tenemos. Douglas, muchas gracias por aceptar la invitación. La teníamos pendiente hace tiempo, pero bueno, este era el momento de poderla hacer. A ti muchísimas gracias, Anuar. Qué apertura, mejor dicho, me siento más que honrado y no solo por eso, sino por agradecido por este espacio contigo, porque has sido un líder abanderado en Colombia de un empuje enorme para esta área tan hermosa que es compras y obviamente pues a eso es este espacio. Te agradezco muchísimo, el honrado soy yo. Muchas gracias. Bueno, me alegro también de que sea mutuo y bueno, aquí estamos precisamente para compartir con toda la comunidad que vaya a ver este episodio en algún momento. Vamos entonces al tema principal. Vamos a hablar de ahorros, pero la palabra ahorros la pueden escuchar diferentes personas y pueden de pronto pueden entender cosas diferentes. Lo que para alguien puede ser ahorro, para otra persona puede ser algo distinto. Entonces me gustaría que tú nos orientaras definiéndonos bajo el contexto de procurement qué es ahorro y si hay algunos términos adicionales que tengan que ver con el tema, sería el momento perfecto para que los pudieras como definir y la audiencia pudiera aprender. Ok, um, me voy a enfocar como si fuera tu audiencia para hacerlo lo más digerible posible. Primero quiero comentarte, esta problemática de los ahorros no es privilegio de Colombia, no es privilegio de Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos y en muchas partes en Europa,
todavía hay gente que no tiene claras definiciones de qué es lo que es un ahorro. Y eso obviamente genera un choque constante en el día a día de compras con finanzas, con los stakeholders, etcétera. En términos muy planos, el ahorro es aquello que no se gastó, digámoslo así. Ok. Pero eso ya se parte en dos ámbitos. Una cosa que se llama el ahorro tradicional, que es el traditional savings, que es el no gastar. Pongamos el ejemplo de la alcancía. Yo pongo mis moneditas o pongo mi plata en el banco en una cuenta de ahorros, no lo gasté, pero operacionalmente en una empresa y donde trabaja procurement, compras en búsqueda de ahorros y eficiencias económicas, eso es otra cosa. Eso es lo que se llama ahorros operativos, operational savings. Entonces, esas dos cosas no las podemos confundir porque son la base del conflicto para poder definir un ahorro. Ok. Ahora, ¿en dónde se define, valga la redundancia, por definición para el negocio, qué es un ahorro? Ahí ya entra un concepto que tenemos que tener claro dentro de toda la compañía y es con base en un presupuesto. Obviamente, tenemos que tener una línea de partida para definir a partir de ahí qué eficiencias pudimos obtener. Entonces, el primer concepto que hay que tener claro es que hay que tener una base de comparación para poder definir un ahorro. Tal vez me adelanto un poquito, pero es pertinente a esta parte. ¿Dónde se refleja el ahorro? Si yo tuve un presupuesto y sobre eso hice unas eficiencias, no gasté todo lo que supuestamente iba a gastar, obviamente, mirándolo desde el punto de vista empresa, se debe ver reflejado en los estados financieros. Por eso hice la primera aclaración de qué se debe tomar como ahorro real generado operacionalmente por compras y qué no. Porque si yo en una empresa no gasto, lo voy a ver reflejado en los estados financieros. Ok. No gasté o un ahorro. ¿Y eso a quién se le adjudica? No, pues no es un ahorro operacional en el sentido completo de la palabra, y aquí estamos hablando de abastecimiento estratégico. Ese ahorro tradicional o traditional savings que se llama el no gasto debe ser separado y no se le adjudica a nadie. Finanzas no se lo puede adjudicar a ellos, ni operaciones, porque realmente no es un ahorro operativo. Entonces ya, sacando eso de parte, podemos empezar a trabajar es sobre los ahorros operativos que también se reflejan en los estados financieros, basados en el concepto que ya hablamos de el presupuesto sobre lo que tenía destinado para gastar que no gasté. Hay un segundo término que se involucra acá y es lo que se llama el costo estándar. Me explico. Estoy hoy aquí Ok. y estoy en noviembre o diciembre y yo tengo algo proyectado para gastar. Nadie sabe qué va a pasar. Eso es un albur. El futuro nadie lo sabe, ni finanzas ni compras. Pero se estima a la mejor información que uno pueda obtener con inteligencia artificial, con investigación de mercado, con todo, que los gastos van a ser de X tipo, sea marcados por inflación, devaluación, tendencias de mercado, lo que sea, y se debe establecer un costo estándar. ¿Qué es el costo estándar? Es el costo proyectado de las compras sobre lo cual se estima que va a correr la operación. Ese costo estándar debe estar acordado y firmado entre compras y finanzas, con la misma inflación, devaluación, y saber que esos costos son los que están, y vuelvo a traer el término, presupuestados. Pero entonces podemos Entonces, decir que el costo estándar es como un presupuesto.
Costo estándar es el Es el presupuesto presupuesto. Perfecto, para cada ítem, ¿ok? perfecto. Uy, ahí me haces traer a colación una cosa que toco tangencialmente. Yo tengo el número de parte 10, 20, 30 y sobre eso tengo un costo estándar o le proyecté un costo estándar de $10. Si a mí el negocio o mis clientes internos me le cambian las características, ya no es el mismo ítem, así sea un, no sé, teléfono celular, por poner una generalidad, el ítem 10, 20, 30, pero uno nuevo tiene una característica diferente y es el ítem 10, 20, 40. Es un ítem totalmente distinto y se empieza a presupuestar con base cero. Ok. No se puede confundir, ¿ok? Mira, aquí quiero hacer una acotación porque en algún momento me pasó algo en una empresa, un caso muy particular. Un analista de mi equipo en ese momento tenía que atender un requerimiento. Recuerdo que era contratar el riego de una vía en una operación exploratoria de gas abierta. Y digamos que ella está cotizando. Yo veo que ella empieza a decir, me toca recotizar porque es que me dice el cliente interno que no le alcanza el presupuesto, que el presupuesto es X dinero, pero que estoy muy por encima. Ella duró varios días en esa labor hasta que yo dije, pero qué extraño que entonces ahora no sabemos cotizar en compras, pues ahora no sabemos cómo Sí, está el mercado, qué está pasando. Yo me meto a investigar y resulta que cuando el área interna había presupuestado el servicio de riego de vías, lo habían presupuestado sobre una base de regar una vez al día. Pero ahora, en el requerimiento que había llegado al área, estaban pidiendo 2 riegos al día. Por simple lógica, no te va a costar lo mismo. Pero no nos decían nada. Solamente decían, está muy caro, no me alcanza el presupuesto, está muy caro. Cuando ya detallamos y le digo, pero ¿cómo tú pretendes que yo te consiga 2 riegos al día por el precio de un riego al día en una zona como la que estamos tan complicada de conseguir proveedores? Entonces, ¿qué sucedió? Que calcularon mal el valor con el que presupuestaron y les aprobaron y tenían vergüenza de decir la verdad, decirle, mire, es que yo presupuesté mal. Entonces nos trasladaban a compras el problema de hacer magia cuando tenían que haber dicho desde un principio, presupuestamos mal y está pasando esto. Hubiéramos encontrado más rápido una solución a ese juego de consígueme y no te digo cuál fue la verdad. Entonces quería mencionarlo porque a veces pasa con los malos presupuestos. tal cual, y traigo a colación otra cosa que puede ser tema de otro podcast porque es una temática bien extensa y bien compleja que son los requerimientos de negocio Mm, para cada ítem que se compra. Son los requerimientos AXIR, aseguramiento, calidad, servicio, costo, innovación y cumplimiento regulatorio. Cuando algo de eso cambia, el ítem es totalmente distinto y los ahorros cambian porque la base de costeo es totalmente distinto. Pero eso será tema para exacto. otro podcast. Entonces, hemos hablado de ahorro, de costo estándar. ¿Qué otro término habría? Hay otro término que se involucra en la medición de los ahorros que es el PPV, que en inglés es Purchase Price Variance o variación de precio de compra, el VPC. ¿Qué es esto? Si yo proyecté mi costo estándar con una inflación del 5% y la realidad fue otra, sea para arriba o sea para abajo, los sobrecostos no se le pueden achacar a compras, que porque hubo una devaluación del dólar mayor a la proyectada, eso no dependió de compras y fue firmado con finanzas en los mejores estimados posibles. No se le pueden achacar a compras. Pero de la misma forma, si se hizo una proyección para estimar los ahorros y esas estimaciones favorecieron la compra, digamos que no hubo tal inflación o tal devaluación, compras totalmente honesto no debe reclamar esos ahorros. Eso es lo que se llama menor gasto, digamos que sí, ahorros, pero por PPV, no por gestión operativa de compras. Y compras, en el acuerdo que te da con finanzas de quién declara y quién avala unos ahorros, no se los puede adjudicar.
fueron por un factor totalmente externo y no a su operación. ¿Ok? Ok, aquí quiero decir algo y es que cuando una empresa no tiene un sistema claro de medición del ahorro, se pueden dar esas situaciones. Entonces, porque también lo viví en empresas que no tenían sistema para esto. Entonces era simplemente un Excel donde el mismo comprador reportaba si logró o no logró. Entonces, claro, es una puerta que se abre para que alguien se sienta tentado a decir, bueno, en este caso, un presupuesto de, no sé, $50,000, pero realmente terminó costando 40,000 sin ningún tipo de gestión, simplemente por ajustes, como dices tú. Sí, Entonces, la tendencia del comprador es a reportar 10,000 de ahorro porque sabe que hay una bonificación al final detrás. No es un ahorro realmente. O sea, no se lo que vale. no, exacto. Entonces, hay un dilema. ¿Y por qué lo sufren las empresas? Porque no tienen un sistema claro y terminan simplemente dándose la bendición y confiando en el Excel que les llega del mismo comprador, que es como el dueño del proceso, porque no hay forma de trazar la Sí, gestión. sí. Sí, me parece curioso que lo menciones y al respecto tengo una opinión muy personal. No debemos satanizar el Excel. Mientras el Excel tenga los datos correctos, no importa de dónde sean, sino los volúmenes, las cifras, etcétera, se vale. Por supuesto que sí, siempre y cuando tenga un Soporte. respaldo detrás. Sí, claro, sí. De acuerdo, estamos de acuerdo. Existe otro término que también genera confusión y es por qué yo hago una gestión en compras de los supuestos ahorros y no me los valen en finanzas si hice toda una gestión. Voy es al hecho de otro acuerdo muy importante que debe existir entre compras y finanzas es la validación de los ahorros y que la validen su gestión, así no se reflejen en los estados financieros. Y me estoy refiriendo a el costo evitado o el cost avoidance. Ujú, ok. Supón tú, el comprador está en una situación macroeconómica difícil, compleja, y finalmente con todas las herramientas y con todo el bagaje, experiencia, apoyo que pueda tener, le solicitaron un incremento de precios del 10%, del 15%, y lo pudo reducir al 3%. Bueno, hubo un sobrecosto, listo, podemos llamarlo desahorro. Pero ¿y ese restante que evitó gastar? ¿Hubo gestión del comprador? ¿Hubo trabajo detrás? ¿Hubo análisis? ¿Hubo negociación? Claro que sí. Ese es el costo evitado. Es lo que el comprador le evitó a la empresa que pudiera haber gastado si no hubiera mediado su gestión. Esa gestión debe valerse las finanzas. Si es finanzas, el que está avalando los ahorros o el cliente interno, se le debe valer porque hubo una gestión de compras profesional de por medio que evitó mayor gasto. Me gusta lo que dices porque yo he visto en LinkedIn, por ejemplo, debates armados en esto y posturas donde algunos expertos dicen que ese ahorro es muy ficticio y el argumento que dan es que como no se refleja, no hay forma de medirlo y se vuelve una burbuja subjetiva, pero me gusta porque tú dices que siempre tiene que ser validado el ahorro. Eso me gusta que tú lo mencionas, tiene que ser validado. Así sea por Ma- finanzas, aunque no se logre impactar, pero qué importante es eso, lograr la validación. Sí, compras no puede ser juez y parte. Alguien le tiene que validar sus ahorros o su gestión. ¿Quiénes son? Los que manejan los números, finanzas, o el cliente interno, porque ese es su presupuesto. Cualquiera de los dos se le debe validar, se los debe validar. Entonces, compras debe hacer un acuerdo a principios de año, a final de año, sobre la medición, quién se lo va a validar. Y ese cost avoidance tiene que ser, debería ser idealmente una de las métricas porque compras también mete su gestión profesional durante todo un año en eso, así no se reflejen los estados financieros. Entonces empezamos a ver otro concepto que es de la tendencia nueva del strategic procurement, que es el agregar valor. Mm, Compras
en teoría, ya no está para solamente ahorrar, sino para agregarle valor al negocio. Ok, de pronto me estoy adelantando también un poquito, pero las nuevas tendencias internacionales difieren mucho en eso. Agrego valor, pero ¿cuál es mi principal métrica de medición? ¿Por qué me tienen a mí en compras ahí? ¿Qué es lo que piensa todo el mundo, los stakeholders, el negocio, el CEO? ¿Para qué está compras aquí? Mira, va a salir así, para eficiencias económicas. Aparte de bla, 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 Ok. bla. Pero principalmente es eficiencias económicas. Para eso estoy yo ahí. No nos digamos mentiras. Con esa lupa nos miden y nos miran. Sí. Entonces es importante eso de quién me valida y en qué instancias. Sí, creo que te adelantaste porque, digamos, lo que quería preguntar a continuación era, ¿qué papel entonces venía jugando el ahorro hace una década? Si el área ha evolucionado, el entorno ha evolucionado. Es decir, vamos a irnos al pasado. Ok. Hace 10 años, por decir un tiempo, ¿qué papel jugaba el ahorro antes en los equipos de compra? Hace 10 años, ah, bueno, procurement ha ido evolucionando. Yo diría que a un buen paso, no lo estrepitoso, pero tampoco ha sido tan lento. Ha ido evolucionando por muchas teorías, investigaciones de muchos expertos, etc. Ha ido evolucionando y es en el sentido de el valor que agrega y no solo económico. Hace 10 años era puramente económico. Compras estaba mirado con la lupa y mis ahorros, y dónde están mis ahorros. Cuando se empezó a ver que compras era una gestión mucho más integral, más holística y podía agregar valor en muchos otros sentidos y se empezó a desarrollar el category management, o sea, gerentes de compras expertos en cada temática, casi que sabía más hasta el mismo stakeholder. Eso ya fue dándole la posibilidad de que desarrollara beneficios en cuanto a innovación, en cuanto a calidad, en cuanto a tipos de materiales, investigando el mercado o por su conocimiento propio. Ese era el enfoque. Era puramente económico hace 10 años. Fue evolucionando, pero ahora, hoy, yo no diría que depende tanto de procurement. Esto es un poquito difícil de digerir porque cada uno se tiene que poner en la situación de su propia empresa. Hoy depende de las empresas. Yo no diría que es un estándar general cómo evolucionó ese enfoque en compras o el ahorro al día de hoy. Hoy tú puedes estar trabajando en una empresa que le interesa simplemente los números. Muéstrame los ahorros. O sea, está mirando a compras como un gestor puramente de desarrollo económico, de eficiencia económica. Eso es el CEO. Esa es su visión de negocio. Se vale. Puedes estar en otra empresa donde el CEO dice, compras está mucho más que para ahorrarme unos centavos. Me tiene que agregar valor en innovación, en calidad, en todos los aspectos de la CIR, trayéndome nuevas propuestas, nuevos proveedores. Así me cueste más. Mi enfoque es en reflejar cada vez mejor calidad. Ese CEO está no pormenorizando, está dejando en un segundo lugar los ahorros y está poniendo por delante otros aspectos y también se vale. Entonces, Acuerdo. el ahorro deja de ser una perspectiva de cómo ha evolucionado compras a cómo lo ven las empresas el día de hoy. Depende de cada empresa. Me parece válido y yo quiero acotar algo porque inclusive si la empresa está poniendo un foco en ahorro o en eficiencia de costo porque está viviendo una coyuntura que lo empuja a eso, hasta eso tiene formas de hacerse. Porque entonces está la disyuntiva entre el que considera enfocarse en ahorro
pidiendo descuento y el que se enfoca en ahorro porque está trabajando un TCO. Entonces, ambos le están apuntando a lo numérico, pero uno lo está haciendo bien y el otro está haciendo mal. Entonces, también dentro del enfoque del ahorro, si bien hay otras variables, como tú mencionas, innovación, lo de AXIR, perfectamente Sí, digamos, los 6 criterios AXIR, aún en el económico de costo, hay formas de hacerlo bien y de hacerlo mal. Sí, inclusive sí, en eso hay formas de hacerlo bien y de hacerlo mal. claro. Bien, entonces digamos que ya entendimos un poco esa evolución del ahorro. Yo te iba a preguntar cómo estaría entonces enfocado el ahorro, si sigue siendo importante. Yo creo que ya respondiste. Eso depende mucho de la visión del CEO y del contexto de la empresa. Entonces yo creo que ahí ya eso quedó casi que contestado. Pero Anuar, indudablemente, así a nosotros los de compras, nos adornen con otros KPI. Para mí, el central por el que nos miran, nos auscultan, ¿dónde están las eficiencias económicas? No lo traje para tramitar órdenes de compra y aceptarle que la inflación fue el 5%, ok, le aumento el 5% y orden de compra para el PRO. No lo traje para eso, lo traje para que me cuide mi plata. Entonces, independiente de todos los demás KPI, por la visión del CEO de la empresa, el central creo que todavía y siempre será durante mucho tiempo los ahorros, las eficiencias económicas. Esto, cada vez que comentas algo, yo creo que se abren 10 puertas más de ideas y de Sí, ideas. sí, Entonces, es un tema apasionante, me sí. puse a pensar en algo porque a veces cuando nos traen para eso, implementamos muchos controles y consideramos que estamos aportando valor con el control. Entonces, uno se queda pensando, empresas, porque conozco personas que para comprar hasta un mouse de computador tienen que buscar 3 cotizaciones, hasta para un monto tan bajo. Entonces, uno dice, ven. ¿Cuánto te cuesta ejecutar un proceso de cotización que te demore, no sé, 1 o 2 días más o procesar más información? ¿Será que está realmente, si el mouse costaba, no sé, $20 y tú dices, necesito 2 cotizaciones más porque lo dice mi procedimiento? ¿Cuánto dura, cuánto cuesta el día más buscando cotizaciones? Entonces, si al final dices, no, lo conseguí en $18, me ahorré $2, sí, pero ¿cuánto costó el tiempo que gastaste en buscar la otra cotización? Entonces, si cuesta más buscarla que el ahorro, estamos perdiendo dinero. Pero en la mentalidad del comprador que dice, ahorré $2 en este mouse o lo podemos trasladar a compras más altas, ¿cuánto cuesta? O el segundo ejemplo es, todo tiene que llevar orden de compra. Entonces, hasta para montos de $10, haz la orden. Y he visto empresas donde eso es ley, pero se han preguntado cuánto cuesta hacer una orden de compra, porque si cuesta hacerla $50 y la orden vale 10, no sé, creo que son dos ejemplos donde hay que pensar un poco fuera de la caja. No sé qué tienes que decir ahí. No, no, buenísimo tu ejemplo. ¿Quién puso esas leyes, Anual? El mismo departamento de compras. No, o ni siquiera un departamento de compras. Fue algo que por Auditoría. transparencia, auditoría, finanzas, el gerente general, lo hicieron copy-paste de otra empresa que era de un enfoque totalmente distinto y ahora todo requiere 3 órdenes de compra, tres Tres cotizaciones. cotizaciones. Y un ejemplo muy rápido que también pongo el caso en mis seminarios. Marketing porque está lanzando algo que dice, esto es un servicio muy rápido, más rápido que un cohete, por decir algo. Va a sacar unas piezas promocionales que son unos llaveros con una pieza de un cohete. Ok, muy válido, muy innovador y todo eso. 3 cotizaciones para una piecita que es de una parte de un motor de un cohete. ¿Quién? Nadie. La NASA. Tengo un proveedor. No le busque más. No puedo. Eso depende de las características de mercado de cada ítem. Ahora, si me ponen a buscar papelería, resmas de papel, realmente 3 cotizaciones me dan el sabor de qué es lo que está pasando en el mercado. Ahí sí debería yo pedir 8, 10, 12 cotizaciones porque es que tengo mucha oferta. Ahora sí puedo sacar promedios y todo eso, pero para el efecto del llavero, cuando yo tengo un solo proveedor,
yo no puedo sujetarme a unas reglas para volverme inoperante. Entonces, Exacto. eso depende de la madurez de cada nicho de mercado. Claro, entonces digamos que queda como un placebo. Es que Claro, no estás ahorrando nada. Eso es un na- placebo que te inventaste, pero estás perdiendo por otra parte y no lo has medido. na- No lo has y lo medido, que tú sientes dijiste que es estás muy bien. cierto. ¿Cuánto tiempo me lleva a mí ir a buscar otras dos cotizaciones? Por Dios, el tiempo del comprador, las llamadas, me cuesta mucho tiempo. No ahorraste nada. Perdí. Incluso creo que desahorraste o gastaste más plata. Tienes toda la razón. Exactamente, pero Te son tengo el último ejemplo de concepto que también entra en conflicto con los ahorros y es el valor agregado valorizado. No es un ahorro, no se refleja en los estados financieros. No es un costo evitado porque no reduje ningún costo, pero sí es un valor agregado que obtuvo compras que puede ser valorizado, monetizado y reportado. Me explico. Compro un químico en $10 el galón. Por todas esas magias que hacemos los de compras, logré negociar con el proveedor una cosa que se llama calidad certificada. Ya ese galón de químico no tiene que entrar a mi planta, entrar al laboratorio, ser evaluado, necesito una ingeniera química para que lo evalúe, entrar en stock, en cuarentena, etcétera, y ya. No, entra con calidad garantizada. Todo eso me lo hace el proveedor sin mayor costo. El galón me sigue costando $10. Pero ¿qué me ahorré al final por mi negociación? Ya no tengo que gastar luz del laboratorio, agua del laboratorio, laboratorista, los tubos de ensayo, los reactivos químicos, el tiempo en cuarentena. Todo eso lo puedo valorizar. ¿Hice una gestión? Sí. ¿Me la deben valer? Sí. ¿Cuánto suma el teléfono, luz, agua, el salario de la niña, los reactivos, los tubos de ensayo? Suman bastante plata, pero por mi gestión de compras hice una cosa mucho más eficiente. El proveedor nunca me pidió aumento en el galón de ese químico. No tengo costo evitado. Sigue entrando el galón de ese químico al mismo precio. No tengo ahorro, pero tengo un montón de eficiencias que sí puedo valorizar y que puedo reportar a fin de año y decirle, evité a la compañía que gastaran todo esto sin ser un ahorro y sin ser un costo evitado. Es el valor agregado valorizado. Interesante porque ese concepto así no lo tenía tan presente. Entonces, qué interesante. Repíteme el nombre de la sigla, ¿cómo es? Valor Valor agregado agregado valorizado. valorizado, VAV. Ok. que en inglés es monetized added value. Ok. ¿Ok? Interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, estamos hablando de estos reportes de ahorro. Eh, Cuando un comprador reporta un ahorro, ¿eso dónde está? ¿Dónde lo ve? Porque voy a decirlo así, él está reportando una cifra en una tabla. Sí, aquí está Sí, esto, pero eso, ¿a dónde viaja o dónde se ve? Porque una de las cosas que a veces dicen las empresas es que yo no veo dónde están esos ahorros que compra, reporta. Los usuarios o cuando hay un conflicto con compras o sacan siempre esa vieja confiable, es decir, yo no veo dónde es que están esos ahorros. Entonces, el comprador dice, bueno, ¿y lo que yo estoy haciendo, ¿para dónde coge? ¿Dónde está? Tú habías mencionado algo de que es en el estado financiero. ¿Podríamos decir que ese es el lugar privilegiado donde se tiene que evidenciar el ahorro? sí, y me hiciste también traer otra vez a la cabeza un acuerdo que debe haber entre finanzas y compras, y es establecer el ledger general, o sea, todas las cuentas que tiene finanzas tiene que hablar el mismo idioma que compras. Si Mm. compras para hacer su presupuesto y sus negociaciones, te voy a poner un ejemplo. Le pregunta a finanzas, ¿cuánto gasto yo anualmente en frasco plástico de 100 mililitros? Y finanzas le dice, yo tengo aquí plásticos.
plásticos en general, eso es un número de parte tal. No, necesito que me lo parta porque yo compro frascos plásticos de 100 mililitros, 200, 150, etcétera. Si no hablan el mismo idioma de número de parte, ítem, exactamente, no se va a poder decir, yo ahorré en este tipo de ítem tanto. Ese tiene que ser un acuerdo que hablen el mismo idioma. Estoy de acuerdo. Y eso finalmente va a tener lugar en tres sitios. En los stocks, porque yo reporto ahorros por volumen. Entonces, en mis reportes operacionales de Ok. planta, digamos en las áreas que son de producción, cuánto tengo en stock, en producción, ahí están mis volúmenes, y cuánto en números están consolidados con finanzas. Bajo el mismo número de parte, mismo número de ítem. Y ahí sí, ahora sí le puedo preguntar a finanzas, ¿cuánto gasto yo en el ítem número tal, frasco plástico, 100 mililitros? Busca todas las órdenes de pago sobre ese mismo ítem y dice, el año pasado usted se gastó tanto. No lo está confundiendo con ningún otro tipo, ni frasco de vidrio, ni de plástico de otras medidas. Sabe sobre eso qué es y sobre eso es que se va a ahorrar. Hablando como ítem. Sí, Ahora, correcto. si consolida plásticos en un grupo de suministro, pues igual, pero están hablando el mismo idioma. Eso es una tarea que debe darse entre compras y finanzas, alinear su idioma. Bien, o sea que si te iba a preguntar era entonces las fricciones o las molestias que se dan entre las dos áreas se dan es por precisamente no tener un lenguaje unificado a la hora de Sí, conversar. Porque tal cual, finanzas puede que diga, no, aquí tengo la cuenta contable, no sé, plásticos o de materia prima y no tengo ese detalle que tú tienes. Entonces vienen las diferencias conceptuales entre tal uno cual. y entre Mi, uno mi respuesta y es un otro. sí plano. No, no, no le busquemos más. Tienen que unificar el idioma y se acaban en el 80% los roces. Lo otro ya es mucho de la metodología mental de los de finanzas, que eso no es un ahorro, que sí es un ahorro. Si aplican esta metodología a la que estamos hablando, y por eso me gustaría, me encantaría que aquí en la audiencia hubiera gente de finanzas, sería magnífico. Unifiquemos el idioma. Pero si uno piensa una cosa y otro piensa otra, mira, ahí va a haber una pelea eterna. Sí, claro, no se ponen de acuerdo. Algo que también me ocurría de la otra arista con los clientes internos, imaginemos que ellos tienen un presupuesto mensual. Marketing tiene un Ok. presupuesto de $50,000 para este mes. Ujú. Se gastaron nada más 30,000, pero provisionaron 20,000 para el siguiente mes. Entonces llegaba el momento en que ellos querían gastarse el presupuesto que les quedaba pero en algo que no estaba en el plan de compras y que la percepción era de que se lo quieren gastar porque está disponible y si no se lo gastan para el siguiente año, donde tomen el presupuesto con base en el ejecutado anterior, ellos dicen, no es que si yo no me lo gasto, me van a bajar el presupuesto el siguiente año. Entonces decían, es que yo quiero gastar en esto. Yo, pero por qué necesitas eso en este momento? Y dice, es que eso no te importa, yo lo tengo presupuestado. Entonces yo les decía, tú no tienes ningún presupuestado, tú tienes una cifra en SAP. Eso es un número en SAP. Eso tú no sabes si está en la caja de la compañía en este momento. Entonces se quedan mucho en que yo lo tengo presupuestado y lo puedo gastar como yo quiera cuando no lo usaron anteriormente. Entonces, esa problemática, no sé si alguien más la esté viviendo en esas peleas que uno tiene con los clientes internos donde quieren gastarse el presupuesto simplemente por querer gastarlo, porque si no lo gasta, le van a bajar la base presupuestal del siguiente año. Aquí hago esta introducción para preguntarte sobre qué métodos existen para poder medir el ahorro, porque nos entramos a esa disyuntiva, o planifican mal y entonces queda muy por debajo de lo que el mercado nos dice y queda compras ahorcado buscando llegar a ese presupuesto cuando muchas veces no lo va a lograr. O tienen dinero disponible y entonces lo quieren gastar de alguna manera para que no se les baje la base de ejecución. Entonces ahí entra la pregunta, ¿de qué manera se puede medir el ahorro? ¿Qué métodos pueden existir? Yo conozco algunos, pero cuéntanos tú cómo lo Mira, ves. mira, mira qué interesante tu pregunta. Y te hago una contrapregunta. ¿Su presupuesto estaba
para publicidad y ahora guardaron un poquito, unos $20,000 para artículos promocionales. ¿Ese es el caso? Ok, Es uno de los casos. Hablemos de ok. ese, que sí pasa. Hablemos de ese. Publicidad era una cosa, un número de parte, un número en SAP 10, 20, 30. Artículos promocionales es otra cosa, es 10, 20, 40. Entonces tenemos que empezar a separar sobre el 10, 20, 30, publicidad, ahorraste, no ahorraste, fue un no gasto, o sea, fue una compra, un ahorro tradicional, que es un no gasto. Parece que sí, no te gastaste los 50,000, solo 30,000. Tienes un ahorro, pero de no gasto, no operacional. Lo otro que tienes, artículos promocionales. Eso es una compra totalmente nueva. Ya lo otro lo descartamos, ya es una no compra. Ahora, sobre el ítem artículos promocionales, tienes presupuestado 20,000. Ok, ahora sí vamos a ver cuánto ahorramos sobre eso. Ahí es donde empezamos a diferenciar y no se involucra solo desde la cabeza presupuesto del área de marketing. No, dígame en qué, totalmente separado. Y ya podemos empezar a definir qué es un ahorro, qué es un no gasto, qué es un cost avoidance y lo otro, qué es un ítem nuevo. Que me lleva también a una pregunta que hace mucha gente y es si sobre algo que yo nunca he comprado, yo puedo definir un ahorro. Si te ha pasado, Sí, Anuar? claro, sí. Bueno, sobre eso sí existen cuatro metodologías para saber si yo estoy ahorrando o no. Te dije desde un principio, para poder definir un ahorro, tiene que existir una base de comparación. En este caso, no tengo una base de comparación. Entonces, ¿qué hago? Primer método, el método de presupuesto. Es definir un presupuesto basado en un estudio de mercado. Si sobre eso yo logro obtener un precio menor, tengo un ahorro. El segundo método es el de precio objetivo, el should cost, debería costar. Es la definición de un precio objetivo basado ya no en precios de mercado, sino en análisis de costos, una estructura de costos y decir, esto debería costar. Si sobre eso compré menos, puedo decir que obtuve un ahorro. El tercero es la definición de un precio promedio de un número de cotizaciones, es lo que se llama el método de promedios. Tomo de acuerdo con la madurez del mercado, acuérdate lo que hablamos del llavero de la pieza de cohete a papelería, pues en unos obtendré 3 cotizaciones, en otras 15, pero de un promedio normal ponderado, ¿no? De eso tengo el método de promedios para sacar un precio estimado y sobre eso saber si compré bien, pude ahorrar o no. Y el último método es la definición, lo que se llama el método ácido. Sobre un número de cotizaciones y propuestas, tomar el menor. Sobre eso yo, como compras profesional, debo ser capaz de obtener un menor costo y obtener más eficiencias. Ese es el más duro. Pero ahí están esos cuatro métodos para poder definir ahorros sobre cosas que no se han comprado antes. Excelente. ¿Qué errores pueden cometer los compradores al calcular el ahorro? ¿Te ha pasado de pronto o tienes feedback de errores comunes que cometen los compradores para calcular el ahorro? O sea, ¿se puede cometer algún error en el cálculo para que de Varios, pronto el que esté mirando diga, oye, lo estoy cometiendo, lo voy a corregir y gracias a Douglas? ¿Qué pudiéramos decir? varios. Primero, no tener el costo estándar definido. Ok, ¿A qué me refiero? Otro concepto importante. El costo estándar debe estar definido de acuerdo y firmado con finanzas para el año fiscal, porque es al final del año fiscal y entrando al siguiente que surge la inflación, la devaluación, etcétera. Entonces, primero, no tener esos términos acordados con finanzas. Segundo, no tener claro qué es ahorro, costo evitado
y valor agregado valorizado. Ok. Tercero, los volúmenes. Es muy importante porque muchas veces, y he visto que compra reporta sobre el volumen presupuestado, ya puedo reportar este ahorro. Y si no se gastó tanto, me refiero a volúmenes. Si no compramos tanta materia prima, o si compramos más de lo que pensábamos porque hubo pedidos extras, etcétera, los volúmenes son muy importantes. Razón de más para estar totalmente en línea con finanzas y con producción. ¿Cuántos fueron los volúmenes reales? Y a cierre fiscal de año, tener todos las mismas cifras sobre los mismos volúmenes. Ahí sí puedo yo como compras reportar un ahorro real. Me ha- Estos fueron los costos estimados o el standard cost. Este fue el costo real, pero estos fueron los volúmenes. Esos principalmente, diría yo, son los Me errores. acabo de acordar de algo ahora que dijiste la palabra volumen y creo que hay un error muy dado y es que el comprador usa la herramienta de decir voy a consolidar volumen o voy a comprar mayor cantidad para que me bajen el precio, sin saber el costo de capital que puede generar allá en inventario, cuánto cuesta ahora almacenar mercancía que se Sí, puede deteriorar, que se puede vencer. Entonces, a veces esa estrategia de, no, compremos mayor cantidad para bajar precio, se queda miope ante la contraparte en almacén. Entonces, ese tema del volumen hay que cuidar de que, o sea, no mucho. todo vale, no todo vale para conseguir un ahorro. Y cuando digo no todo vale es afectar almacenamiento, afectar flujo de caja, de pagar de más ahora porque es más barato. O sea, hay otras variables a tener en cuenta y creo que es un error que se comete en compras. Mucho y me hiciste acordar de un tema donde yo cometí un pecado terrible. No tenía que ver con volúmenes, pero una cosa similar. Obviamente en volúmenes hay que ver cuál es el costo de almacenamiento y todo eso y deterioro y pérdida de material. Yo cometí un error gravísimo hace muchos años y es que por estar forzado y presionado en ahorros, yo empecé a buscar modelos de negociación, qué hacemos con los proveedores y finalmente encontré, si yo pago anticipado o pago a 15 días o a 30 días, recibo descuentos extra. Magnífico. Entonces, así negocié con la gran cantidad de con el 70% de los proveedores. Pago anticipado o de contado o a 15 días ya no era 30, 60, 90 días. Y todo funcionó magnífico el primer mes, pero después del primer mes empezaron a llegar las quejas. Venían los presidentes de las empresas y decían, Douglas, esto no está funcionando, no nos han pagado, se están demorando, etcétera. Y cuando yo fui al área de cartera, tesorería, finanzas, les dije, oiga, estoy obteniendo unos ahorros increíbles por esto, ayúdenme con los pagos. Me dijeron, Douglas, es que no hay plata. Los estaba dejando ilíquidos yo a mi empresa. Le estaba cortando el flujo de caja por unos beneficios que aún no habían venido. Mejor dicho, iba a quebrar la empresa simplemente por haber negociado pagos anticipados. Entonces, me tocó reversar todo, darme el castigo, el látigo, decir, no reporto tantos ahorros, pero que subsista la empresa. Douglas, Casi que casi. Estuvo grave. aquí hay otro aspecto financiero importante y es cuando el proveedor te dice, si tú me pagas anticipado, yo te hago un 3% de descuento, por poner un ejemplo. Sí, Y viene finanzas y hace su cálculo y me dice, pero es que a mí me cuesta 5% de intereses con el banco, sacar el dinero para pagarle y ganarme el 3. No me conviene. Entonces, muchas veces el proveedor te da el postrecito para endulzarte con el tema de ofrecerte un descuento y sí. el comprador puede que acepte y se esté equivocando porque puede que a la empresa le sirve más el dinero guardado en el banco que pagando la factura anticipada. Entonces, son errores que se cometen, yo creo que por inexperiencia en el área de compras y creen que están haciendo una buena gestión y reportan un ahorro, pero al final costó más sacar el dinero del banco que Ahí es donde compras no puede ir solo, tiene que ir de la mano con finanzas. de Y cuando le acuerdo. hagan una propuesta así, decir, mire finanzas, tengo esta oferta, financieramente, ¿a usted le sirve o no? Y si dice, sí, sí, me dan el 3 pero yo tengo que pagar por el 5 de interés, etcétera, sencillamente no.
No, Y sí. eso, pues, lo dicen los números, claramente. No caigo en ese pecado como compras. De Sí, acuerdo, se nos ha ido el tiempo, ha sido excelente esta conversación. Una última de pregunta acuerdo. para poder cerrar. ¿La inteligencia artificial puede ayudar en la gestión de ahorros a un comprador? En lo que tú estás viendo hoy en día. Puede, pero todavía no. Antes de este podcast, dentro de las investigaciones que yo vengo haciendo en Estados Unidos y todo, me puse a investigar por curiosidad sobre ahorros con inteligencia artificial. En todos los buscadores de inteligencia artificial, como en todo, la inteligencia artificial obedece a los prompts que uno le dé. Es tan vago todavía este tema que en todos los buscadores de inteligencia artificial, lo único que encontré fue un gasto menor al que tienes presupuestado, pero no tiene todas las arandelas de PPV, ni cost avoidance, ni absolutamente nada. ¿Cómo te quiero responder? En el momento en que nosotros los de compras empecemos a alimentar la inteligencia artificial con conceptos de vanguardia y más términos como estos que acabamos de hablar, que se involucren con los ahorros, tal vez la inteligencia artificial traiga eso, pero hoy por hoy la inteligencia artificial respecto a ahorros es muy plana. Es lo que no gastaste después de haber presupuestado. Es muy plana y es culpa nuestra que no le hemos dado los prompts para alimentarla y a eso estoy dedicado, justamente dentro de la investigación de ahorros y con expertos internacionales y todo eso. No, excelente, me ha encantado el episodio, de verdad que muchísimas Buenísimo, gracias, buenísimo, creo que se lleva mucho valor y que un comprador que se lo vea dice, tengo que volverlo a ver o volverlo a escuchar porque es mucho lo que sí, hay que analizar y seguramente también el que lo escuche se va a acordar de más cosas mientras lo escucha y si tienen seguro. preguntas, déjenlas en la cajita de comentarios, sea en Spotify o en YouTube, déjenlas para poderlas revisar y darles respuesta. Me ha Y quedó encantado. abierto, si tú quisieras, te mando mi correo donde pueden hacer consultas, No, también claro, lo claro. que quieras. Digamos que para los que estén viendo, obviamente va a estar tu nombre. Entonces en LinkedIn te pueden encontrar con tu nombre, Douglas Regueros. Sí, sí, Ok, pueden ver tu perfil y todo el sí. contenido que has compartido y ok, excelente. Ok. También sí, el correo electrónico por si alguien tiene algún tipo de Sí, consulta, es alguna porque sé necesidad que este específica. tema, con este tema la gente de compra sufre mucho, mucho. De Entonces, acuerdo. poderles dar todas las respuestas que No, quieran. claro que sí, sí, que sé que eres muy ¿Ok? generoso con el conocimiento y con la Ujú. información. No, me ha No, con encantado, todo gracias gusto. a ti. Espero Bueno, para la temporada 3 volverte a tener por acá porque ha sido muy interesante toda tu experiencia y todo lo que compartes. Así que listo, riquísimo. Un muchísimas espacio muy gracias. agradable. Bueno, Gracias a cuídate. todos. Bueno, buen día.